Soy Nicola Costantino, nací en Rosario y viví en Rosario hasta los 30 años. Me formé acá como artista, estudié en la Universidad de Rosario y cuando me mudé a Buenos Aires me di cuenta que la formación de arte de Rosario era la mejor del país, o sea, es por lo menos en esa época donde yo estuve, y porque fue realmente de una gran apertura. Y en el resto del país yo siento que las facultades de arte son bastante conservadoras o cerradas. También me parece importante el hecho de que yo ingresé a la facultad con la vuelta a la democracia. O sea, fue un momento muy especial, muy fuerte, con mucha efervescencia, muy inspirador. Y también era como la última década que íbamos a tener sin internet, porque ya después de los 90 empezó como esta cosa global, internacional, y con internet, bueno, ya tuvimos un bombardeo de información y de hiperconexión, que creo que esa década en la que yo me formé en la facultad, de mis 20 a mis 30, fui muy afortunada porque pude encontrar dentro mío algo más auténtico y más personal, que yo realmente no sabía mucho de lo que pasaba en el resto del mundo y tampoco sabía mucho de Buenos Aires, o sea que creo que fue un momento importante de mi formación como artista. Creo que no me voy a despegar nunca demasiado de lo que empezó en esa década en Rosario, durante la facultad y en ese momento de mi vida. Para mí el arte es como que está por arriba de todo, ¿no? Por encima de todo, al lado de la filosofía. Y siempre me pareció una palabra como palabra hermosa, porque después de mucho tiempo me di cuenta que yo adoraba la letra A. Todo lo que empieza con A me encanta, me parece, no sé, perfecto. Mi hijo se llama Aquiles, por ejemplo. Así que bueno, todo eso era como no sé, una palabra hasta como un diseño, ¿no?, de letras que me gusta. Y también me gusta mucho ese aspecto de lo artificial. De arte, digamos, derivan artefacto, artificial, artífice. Y creo que el artista es un artífice y lo que produce es absolutamente artificial, ¿no? O sea, el arte no es natural. Hay una gran diferencia entre el arte y la naturaleza, pero para mí el arte y la naturaleza y la filosofía son como las tres cosas más importantes, y que me las imagino ahí como si fueran, incluso la letra A es como una montaña, ¿no? Como la punta de una montaña, que casualmente el Aconcagua es la letra A. Así, por eso definir arte para mí es eso, es una especie de sensaciones, imágenes, simbología, pero más que eso, no sé, no lo puedo definir. Yo siempre sentí esa enorme diferencia, como dos mundos muy diferenciados. Por ejemplo, a mí me cuesta escribir. También me cuesta hablar, pero bueno, ya adquirí como una cierta, no sé, habilidad con el tiempo. Pero sí me costaba, no me gustaba hablar, y escribir no me gusta, nunca me va a gustar escribir. Pero siempre sentí que, digo, bueno, si yo quizás supiera escribir bien, escribiría y no haría arte, porque siento que soy del mundo de las imágenes. Y me encantó cuando descubrí, digamos, en algún texto, en algún momento, que el lenguaje de la mente es la imagen, no es la palabra.
Y eso me encantó, me pareció como que estaba en el mejor equipo de los dos. Me encantó. Y siento que es, bueno, que es genial, porque la imagen nunca va a ser tan cerrada o que tenga un solo significado. En cambio, la palabra yo la siento mucho más definida, ¿no? Aunque hay escritos súper poéticos y súper abiertos, me da la sensación de que la imagen es siempre poética y abierta. La palabra, bueno, no sé, a veces no permite tanta interpretación. Y así que me gustó mucho pertenecer al bando de la imagen. En un momento me di cuenta que sufría un montón de prejuicios que la obra, las ideas que a mí se me ocurrían, que tenía que confiar en eso. Y después me di cuenta que los miedos que yo tenía tenían que ver con cosas que no eran para nada artísticas, al contrario. Y hoy, por ejemplo, soy como una gran como promulgadora de que el artista tiene que probar de todo, equivocarse, hacer obras a lo mejor que no estén tan bien, algunas saldrán mejor, otras no tanto, pero que tiene que probar lenguajes y distintas, o sea, arriesgarse. Lo que me parece que es más artístico es el riesgo. Yo cuando no me animaba, por ejemplo, a cambiar de la escultura a la fotografía, que sufrí mucho, y después, bueno, a otra cosa y así, después me di cuenta que los que estaban equivocados eran justamente los que juzgaban, que yo también estaba juzgando como ellos. Entonces me fui como, bueno, liberando de eso. Pero digo, si yo soy artista, igual soy víctima del prejuicio. Porque, bueno, porque estoy rodeada de todo eso. O sea que hay que prestar atención y no caer o no dejarse, o darse cuenta rápido y dejar de lado, ¿no?, todos esos temores. Pero sí siento que la obra era más sabia que yo y bueno, y había que seguirla. En realidad la belleza para mí siempre fue importante, incluso yo tengo 30 años de trabajo. Las primeras obras, que eran de los 90s, fueron todas estas esculturas que yo empecé haciendo, que tenían que ver con lo que consumimos, lo que comemos o lo que consumimos también en el mundo de la moda. Y hice los chanchobolas y también hice la obra de peletería humana, en donde yo calcaba cuerpos, calcaba pezones masculinos y los copiaba en silicona, que después cortaba y cosía y hacía prendas como de vestir muy elegantes, lujosas, incluso carteras de lujo, y los abrigos los adornaba con cabello humano. Por ejemplo, en esa obra, es una obra totalmente seductora y era muy cuidada y tenía como mucha belleza. Y uno sentía como se sentía seducido, atraído por eso. O sea que la belleza siempre fue para mí muy importante, aun cuando los conceptos que estaba tratando eran más bien como para espantar a la gente que para atraerla. Pero bueno, siempre fue ese juego de atraerlos y que se sintieran muy incómodos de que estaban deseando algo de ese tipo. Y con la belleza, que siempre tuve esa relación que estuvo siempre presente, yo siento que me peleaba con la belleza, pero también hay algo muy inculcado, digamos, en el arte contemporáneo, ¿no? Que la belleza, como que el arte no tiene que ser bello, el arte contemporáneo, y se busca deliberadamente atacarla. Y creo que ahora, después de 30 años, me di cuenta de muchas cosas. Que, bueno, que el arte contemporáneo ya es viejo, que, no sé, que
que había cosas muy valiosas que yo quiero recuperar para enriquecerlo, porque está como empobrecido. Entonces empecé a pensar, por ejemplo, en algunas técnicas que son milenarias, que no se pueden mejorar porque son perfectas, no se pueden, o sea, ya están en su mejor versión, como por ejemplo la cerámica, la porcelana, no hay cómo mejorarlo y tiene 10.000 años. Bueno, la cerámica tiene la misma edad que la humanidad. Y el hecho de también producir belleza me parece algo muy importante para los artistas, para poder ofrecer a la gente que estén más en contacto con la belleza y con el arte. Y yo, por los últimos años, me dediqué completamente a esto, porque bueno, recuperé la cerámica que nunca había hecho, usé todo tipo de técnicas y tecnologías más modernas, también como despreciando lo tradicional de la cerámica, y me dio una posibilidad de desarrollar toda una técnica de trabajar con pastas coloreadas, pastas de colores que es muy escultórico, o sea, lo trabajo en forma vertical los distintos colores, y cuando corto una lámina en forma horizontal aparece un dibujo, porque yo sigo insistiendo esto de que yo nunca voy a pintar y dibujar, pero esta técnica escultórica, la imagen es un dibujo. Y con eso hago pétalos y hago, bueno, flores y toda esta obra inspirada en la belleza del universo vegetal. Pero cuando yo empecé era el fin de las dictaduras latinoamericanas y los artistas estábamos todos muy involucrados en esto, ¿no? En este compromiso. Y hoy me parece que es importantísimo también, y quizás más importante, el compromiso de revalorar y mostrar el valor de la naturaleza y de cuánto dependemos de ella. Cambiar esa relación que tenemos con la naturaleza, que fue siempre como que somos superiores y que podemos hacer lo que queramos. Y es muy difícil. Creo que los artistas tenemos que, aunque no sé, se extinga la humanidad, intentarlo y tratar de mostrar eso, ¿no? La inteligencia, la generosidad y la belleza del universo vegetal. Me parece muy importante que un artista ofrezca la posibilidad de tener otra mirada. Estamos cada vez peor en ese sentido, creo que, o sea, cada vez hay como menos libertad de pensar, de imaginar. O sea, siento que la imaginación se fue perdiendo. O sea, esa sería la parte como negativa de la tecnología y bueno, incluso del desarrollo de los chicos, por ejemplo. Desde chicos pierden la capacidad de jugar, de imaginar, porque están atrapados, como secuestrados, ¿no?, por la tecnología. Así que me parece un retroceso enorme, muy triste. Y bueno, y creo que los artistas tienen que tratar de inspirar miradas diferentes, porque yo no sé dónde podemos llegar. O sea, un retroceso muy grande. Yo creo que mi relación del cuerpo en el arte tiene que ver con el hecho de que yo soy escultora. Siempre sentí como que la materia, incluso los procesos, las técnicas, todo eso me parece como muy fundamental en mi trabajo. También creo que cada artista tiene digamos, su fuerte. Ese es mi fuerte o lo que me interesa. Habrá otros artistas que no les interesa, ¿no?, lo mismo que yo. Pero descubrí que, por ejemplo, al principio, esto todo muy matérico, muy constructivo, yo no quería ni pensar, ni dar explicaciones, ni encontrarle el sentido, ni el concepto a las cosas, porque yo sentía que todo lo expresaba ya lo que estaba haciendo. Por ejemplo, un chancho bola es un cuerpo comprimido en una esfera, que es un cuerpo además de un cerdo,
El cerdo es como lo más barroco, caótico, bueno, tiene muchas significaciones en todas las culturas, todas peyorativas, negativas, y estaba como comprimido en una esfera que es el símbolo clásico y de la perfección. Entonces ya para mí eso no había que explicar nada, era como el cuerpo está ahí y está expresando toda la incomodidad y un poco esto que como que todo lo que es diferente se tiene que emparejar, alisar y como cortar todo lo que, digamos, sobra o está desparejo, hay que dejarlo todo bien prolijo. Y eso, bueno, es un cuerpo comprimido que expresa todo eso. Después, cuando yo me involucré más también, descubrí que mi interés era muy performático, ¿no? Como los actores que ponen el cuerpo y representan y encarnan personajes. Así que bueno, fui como descubriendo un poco eso también y sigo explorando por ese lado. Ahora incluso estoy haciendo obras escénicos musicales donde yo también actúo, que nunca lo había hecho. Y estoy haciendo los guiones, que son muy visuales, ¿no? No es que hay grandes textos, pero yo creo que todo eso es como poner el cuerpo. Cuando me imaginé esta obra del doble, ahí por ejemplo investigué muchísimo, estuve como un año leyendo y dije, bueno, basta porque hay tanto material, pero estaba muy inspirada, sobre todo bueno, en la literatura, en el psicoanálisis, me fasciné con todo eso, pero mi idea era bueno, calcarme completa, duplicarme, tenía que ver específicamente con una obra que tenía que ver con mi maternidad. Fue una idea que yo lo viví muy en carne propia, ¿no? Yo sentía que, bueno, que mi vida hasta ese momento iba a ser de una forma y después de ser madre iba a cambiar todo completamente. Y como que quería congelar y conservar ese momento. Y me hice mi doble, y yo sentía que como iba a quedar hasta ahí y después yo iba a seguir mi vida como madre. Bueno, toda esa idea que yo tenía que estaba totalmente como, no sé, equivocada porque yo, por ejemplo, cuando me calqué, no me sentía representada. Yo decía, esto no soy yo. Y por otro lado, sentía que con las hormonas y con el embarazo y todo, yo me sentía más feliz y la doble me parecía monstruosa. Entonces, yo mientras tanto registraba todo esto en un video y en fotografías, que fue mi primera obra en video, y terminé, que no era la idea, terminé destruyendo a mi doble. Entonces, ahí tiene mucho que ver todo, digamos, lo que es, bueno, el concepto que uno tiene de la maternidad antes de ser madre y, bueno, y después como que, no sé, es totalmente diferente. Esa obra fue modificándose y cambiando. Pero sí creo que mi doble es un poco, bueno, la persona que ya no existe, que ya no soy yo. Y hoy, bueno, soy otra persona. Los primeros años de mi trabajo, que fueron de escultura, sobre todo de todos estos calcos de animales,
esta obra como muy fuerte, muy conceptual. Claro, yo me sentía muy identificada con eso y era mi primera obra, no tenía idea con qué iba a seguir. Ahí fue cuando me costó mucho, cuando yo estaba un poco saturada de vivir con freezers llenos de animales y esa obra que tenía pesadillas a la noche. Y entonces también sentí que ya estaba, que ya había hecho un montón de cosas y no sabía cómo iba a seguir o con qué iba a seguir, y se me ocurrieron las fotografías. Ahí fue cuando surgió este gran prejuicio que yo dije, no, yo no puedo hacer fotos, yo no sé, yo no soy fotógrafa, tenía todos esos prejuicios, ¿no? Y bueno, por suerte lo hice y sentí que la fotografía que hice me ayudó mucho a que la gente, el público, entendiera mejor mis obras escultóricas de la primera parte y como que se enriqueció mucho el trabajo de mis primeras obras con las fotos y también las fotos con esas obras. Siempre me gustó mezclar, hay muchas fotos donde aparecen cerdos, aparecen algunas piezas que yo hice como parte, bueno, escenográfica o de vestuario. O sea que para mí la obra es un continuo que se sigue relacionando, lo que se llama mucho intertextualidad. Bueno, la intertextualidad también tiene que ver con otros autores. Por eso, cuando pensé en esta serie de fotografías que yo reinterpreté, yo lo sentía como primero como una edición de la historia del arte que yo elegía y un trabajo performático porque yo las estaba representando y encarnando. Y bueno, fue todo muy escenográfico, muy teatral y lo que no pude hacer en ese momento fue mostrar toda la obra junta por primera vez. O sea, yo estuve, por ejemplo, mis primeras fotos desde el 2006 al 2015, por ejemplo. Hice muchas fotografías y yo creo que la obra tendría que haberse mostrado toda junta por primera vez. O sea, perdí eso. Yo no puedo esperar 8 años para mostrar una obra, entonces lamentablemente fue así. Pero siempre me pregunto, ¿qué hubiese pasado si yo hubiese mostrado por primera vez, no sé, 40 fotografías, todas de una sola vez? Hubiese sido de una potencia, pero no es, o sea, no fue práctico, no fue posible. A mí me pasa que me interesan, me gustan muchas cosas y si hay algo que no me interesa o no me gusta, no lo hago, no me ocupo de eso porque tengo tantas otras cosas que me gustan. Entonces, para mí las escenas de las fotografías, yo las veía en una foto, pero para mí eran como un tableau vivant, era una escenografía que yo construía, que yo me movía ahí. Entonces, todo el trabajo y lo que yo vivía era totalmente escenográfico, tridimensional. Y después, bueno, lo veía plasmado en 2 dimensiones, que estaba muy conforme de esa cosa barroca, no sé, estaba contenta, me gustaban, me sentía cómoda. Pero todo lo que yo vivía era absolutamente como tridimensional, porque yo siempre creo que mi cabeza es tridimensional, pienso siempre así. La primera imagen, el primer recuerdo que yo tengo de tener en claro que yo quería ser artista fue cuando, no sé, tendría 7 u 8 años, que mi papá traía todos los fascículos de todas las revistas y todo lo que salía compraba, y teníamos la Pinacoteca de los Genios. Fue mi primera puerta, ¿no?, al arte a través de esos fascículos. Y cuando yo vi La mujer del suéter rojo del fascículo de Berni, que además tiene mucho volumen, o sea, el pullover está pintado con punto por punto, tiene un claroscuro y una sombra,
y yo quedé tan impactada que entendí que yo quería hacer eso. Yo creo que no me seducía la pintura, me seducía el volumen que tenía esa cosa tan, bueno, profunda, ¿no? Esa mirada, ese cuerpo tan fuerte. Y bueno, y recuerdo eso. Y después, cuando hice la serie de fotografías, hice La mujer del suéter rojo. Para mí tiene ese valor muy especial esa obra. Dentro de las obras estas que estoy haciendo con flores y sobre la naturaleza, estoy presentando una obra que se llama Inverso y que representa como un gran bloque de tierra que está como flotando, que da la sensación como que explotó todo y eso quedó suspendido. Y también, además de que está suspendido, está, bueno, no responde a la misma ley de gravedad ni física que tenemos nosotros, o sea, como que ya es parte de otro universo. Y también tiene la intención de romper esa mirada anestesiada que tenemos hacia la naturaleza, y porque estamos rodeados de naturaleza todo el tiempo, pero no le prestamos atención. Entonces, con esta forma de, bueno, de mostrarlo dado vuelta es llamativo y se hace esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué es así? Y tiene las raíces hacia el cielo y las flores hacia abajo. Y bueno, lo estoy presentando en el Museo Esteves de Rosario, que casi que con la casa forma parte, ya es toda una sola obra, me parece, como una gran instalación.